A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión. Su nombre es Valentina Marambio. Es terapeuta ocupacional de la Universidad Andrés Bello, diplomada en Mindfulness y Bienestar, y también en Intervención Clínica en Autismo, certificada en A22 y en el modelo de intervención de ASH. Se desempeña como terapeuta ocupacional en el Centro Glow Up, además de ser relatora de capacitaciones relacionadas con el autismo. Bueno, le damos el paso a Valentina para que dé inicio a su presentación. Docente. Perfecto, muchas gracias Ruth por esa introducción. Bienvenidos, bienvenidas todas entonces a esta clase introductoria en donde vamos a compartir este tema tan interesante, ¿cierto? Tan en vogue también, está un tema que es necesario profundizarlo, ¿cierto? Conocer más en profundidad sobre él y ver también cuáles son las implicancias que tiene sobre la calidad de vida, sobre el desempeño ocupacional, sobre la vida cotidiana en general. Bien, entonces hoy vamos a dar una mirada, ¿cierto? General sobre este tema de autismo y coexistencia con los desórdenes del procesamiento sensorial en las infancias. Bien. Bueno, esta parte, ¿cierto? La vamos a pasar porque ya dio esta introducción inicial acá la colega Ruth, ¿cierto? Me presentó, les habló un poquito de mí y me gustaría también agregar esta parte, me gusta presentarme a ustedes también y que conozcan esta parte fuera de lo profesional. También soy mamá de una pequeña de 1 año y soy persona altamente sensible, por lo tanto, este tema del procesamiento sensorial para mí es algo que me apasiona tremendamente y es mi especialidad justamente porque lo vivencio desde la primera persona, ¿cierto? Sé lo que es vivir con una hipersensibilidad sensorial, sé lo que implica, ¿cierto? Y desde ahí cómo impacta también en nuestro día a día, ¿ya? Entonces, la ruta de aprendizaje de esta sesión de hoy es, en primer lugar, vamos a hacer una revisión sobre la conceptualización en autismo, qué pasa a lo largo de la historia, cómo ha ido cambiando los criterios en la identificación, por ejemplo, asociados al DSM-5. Vamos a revisar un poco de la teoría de integración sensorial, de qué trata, desde dónde surge, ¿cierto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de integración sensorial? Vamos a revisar también de la neurobiología del procesamiento sensorial. ¿Qué pasa a nivel neurológico, cognitivo, emocional asociado a la integración sensorial? Luego vamos a revisar los desórdenes del procesamiento sensorial. ¿Qué pasa ahí cuando ocurren ciertas alteraciones en esta integración? Bien. Herramientas de evaluación y pesquisa, obviamente, importantísimo revisar, ¿cierto? Las herramientas más actualizadas, cuáles son esos test más gold standard al día de hoy, ¿cierto? Para realizar una evaluación oportuna del procesamiento sensorial. Y finalmente, una revisión de las estrategias de intervención. ¿Cómo se interviene? ¿Qué aspectos hay que tener en consideración? Bien, entonces... Lo primero es ver estos cambios en la conceptualización. Debemos hacernos una idea, ¿cierto? Si es que no sabemos sobre los cambios que ha tenido el autismo a lo largo del tiempo, que han sido profundos cambios, ¿cierto? Si bien aún tenemos muchos desafíos por los cuales trabajar, ¿cierto? Los cuales ir implementando, como por ejemplo quizás ir incorporando un enfoque mucho más de derecho, ¿cierto? Una mirada mucho más crítica a la forma en la que comprendemos el autismo considerando también el cómo lo vivencian las personas autistas, ¿bien? Hay una frase por ahí que dice como nada de nosotros sin nosotros, aludiendo, ¿cierto?, a las situaciones de discapacidad en general que se pudiesen generar y en este caso, ¿cierto?, mucho el colectivo autista se ha apropiado de esta frase, ¿cierto?, aludiendo a esa necesidad de que se visibilice la postura que ellos toman respecto a esta condición. Bien, entonces, en el DSM-1, en el año 52, se consideraba el autismo como un trastorno psicótico dado netamente en la infancia, ya asociado a la esquizofrenia infantil. Entonces, la mirada era muy distinta a la actual. En el DSM-2, en el año 62, se seguía considerando, ¿cierto?, dentro de los cuadros psicóticos no físicos, ya seguía siendo un síntoma de la esquizofrenia infantil. En el DSM-3, por ahí en el año 80 aproximadamente, estaba dentro del capítulo de trastornos profundos del desarrollo en el DSM. Bien,
Y acá se miraba el autismo como una categoría diagnóstica en la infancia todavía, ya no estaba esta mirada como a lo largo del ciclo vital, y se consideraba también como un trastorno del desarrollo que se dividía en tres tipos. ¿Ya? En primer lugar, el autismo infantil, que se da antes de los 30 meses, el trastorno generalizado del desarrollo y el trastorno generalizado del desarrollo atípico, que estos se daban posterior a los 30 meses. ¿Bien? Luego, en el DSM-3 revisado, en el 87, ya se generó un pequeño cambio. Se consideraba el autismo dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Cambió aquí de categoría, ¿bien? Y era un trastorno con síntomas que perduraban en el ciclo vital. Aquí también hay un punto importantísimo en la historia, ¿ya? Porque esta mirada de la infantilización en torno al autismo tomó un cambio radical, ¿cierto? Y se empezó a visibilizar la aparición, ¿cierto? O la caracterización del autismo también a lo largo de la adultez, en la adolescencia, ¿bien? Y acá se consideraban los subtipos de trastorno autista y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. En el DSM-4 y el DSM-4 revisado en el año 94 y el 2000, acá se seguía considerando dentro de un trastorno generalizado del desarrollo, ¿cierto? Y sus subcategorías eran de autismo, trastorno de Asperger, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿ya? Si bien este cambio fue alrededor del año 2013, ¿cierto? Esta categoría que se utilizaba en el DSM-4 al DSM-5, ¿cierto? Fue hace bastante tiempo, ya estamos en el 2025. Pero aún así es posible, ¿cierto? Ver que se utiliza muchas veces en la identificación autista de personas, ¿cierto? O de niños en la infancia, el concepto de trastorno de Asperger. ¿Ya? Entonces es importantísimo visibilizar este cambio. Desde el año 2000, ¿cierto? Que ya, 2013, perdón, que ya no debiésemos incorporar este concepto en categorías diagnósticas o identificaciones autistas, como queramos llamarle, ¿verdad? Entonces, en el DSM-5, ¿cierto? Es que se generó este cambio. Ya en el DSM-5 es la versión más actual y se considera un trastorno del neurodesarrollo en un solo subtipo. Acá hablamos de los trastornos del espectro autismo, ¿verdad? Este espectro haciendo alusión a la gran variabilidad que puede ocurrir dentro de las características de una persona autista. Y se considera dos, entre comillas, síntomas o características nucleares, ¿cierto? Y dentro de esto se incorpora la sensibilidad sensorial. Eso también es un aspecto súper importante de considerar en el cambio histórico, ¿cierto? Porque a partir de esta incorporación de la sensibilidad sensorial dentro de los criterios diagnósticos del autismo, ¿cierto? Se da paso al visibilizar el efecto que tiene los desórdenes del procesamiento sensorial en la calidad de vida y la alta coexistencia que hay de estos con el autismo. ¿Bien? Entonces acá podemos ver los criterios diagnósticos, ¿cierto? Las características centrales del autismo. En este caso del déficit en la comunicación social, para que haya una identificación o un diagnóstico, se debe cumplir con los tres criterios. Y en este caso de los intereses restringidos o comportamientos repetitivos, que es donde se encuentra la hiper o hiposensibilidad sensorial, se debe cumplir con al menos dos de los cuatro criterios. ¿Ya? Entonces igual es importante de ver que no necesariamente en el autismo tiene que sí o sí haber una hiper o hiposensibilidad sensorial. ¿Ya? Entonces, el impacto en la calidad de vida, ¿cierto? Importante desde aquí cómo se comienza a visibilizar. Estudios realizados, ¿cierto?, mostraron que niños con desórdenes del procesamiento sensorial presentan más dificultades para realizar actividades de, por ejemplo, higiene, alimentación y o vestuario asociado a estas alteraciones del procesamiento sensorial. ¿Bien? Por otro lado, se destacó también el papel que tiene el procesamiento sensorial en los trastornos del sueño, ¿ya? Un factor súper importante en la calidad de vida, no solo de la persona o del niño, ¿cierto?, con alteraciones sensoriales, sino también de su entorno más próximo, los cuidadores principales, ¿cierto?, la privación de sueño y todo lo que eso va acarreando. Y se destaca también que la defensividad táctil, ¿cierto? Esta tolerancia bajita por los estímulos asociados al tacto, como el tocar arena, pasto, las telas, ¿cierto? Va asociado como un factor de riesgo en el insomnio, ¿ya?
Otros estudios también observaron que las dificultades sensoriales influían negativamente en la participación social, es decir, una alteración en el procesamiento sensorial va a disminuir la capacidad que tengan estos niños, ¿cierto?, de desempeñarse, de participar en contextos sociales y compartir con pares también, ¿ya? Disminuyendo así las oportunidades de desempeño y participación en ocupaciones. Por otro lado, uno de los desórdenes con mayor prevalencia es la hiperrespuesta auditiva y sensorial oral, ¿ya? Estos dos factores son incluso considerados como signos tempranos de autismo. Por otro lado, la hiperrespuesta en los diferentes sistemas sensoriales, ¿cierto? Conlleva alteraciones en la alimentación, en el sueño, en la conducta también, ¿ya? Generalmente los niños están mucho más responsivos, mucho más irritables, mucho más explosivos también, ¿ya? A raíz de la forma en la que procesan los estímulos. Hay un impacto funcional también de los DPS en la condición del espectro y se ha asociado la hiporrespuesta sensorial, es decir, el no sentir tanto los estímulos, no registrar tanto lo que sucede a mi entorno y en mi propio cuerpo, con los déficits de atención conjunta y en el lenguaje, es decir, se ve disminuido a raíz de esto la capacidad de poder prestar atención a otra persona, a sus señales corporales, ¿cierto? También los gestos que puede emitir esta persona, ¿ya? Bien, ahora, la teoría de la integración sensorial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de integración sensorial? Bueno, su definición básicamente apunta a que es un proceso neurológico en que nuestro cerebro recibe, procesa, organiza e interpreta los estímulos, ¿cierto? No solo del entorno, sino que también de nuestro propio cuerpo, ¿ya? Y esta teoría, creada en 1972, surgió con el objetivo principal de describir y explicar, ¿cierto? Poder entender cuál era la relación que había entre el funcionamiento neurológico, entre el aprendizaje académico y el comportamiento sensorio-motor. ¿Ya? Estos son tres aspectos que se interrelacionan y de manera muy simbiótica, ¿cierto? Uno influye en el otro, ¿cierto? Y hay ahí una retroalimentación constante. Es decir, si de base no tenemos un buen funcionamiento de nuestros sistemas sensoriales, difícilmente voy a poder, ¿cierto?, acceder a un aprendizaje académico de calidad, porque no puedo autorregularme, porque no puedo, ¿cierto?, controlar mi foco atencional. Me dificulta mucho discriminar los estímulos del entorno, entonces escucho todo a la vez, por ejemplo. Siento todo en mi cuerpo a la vez con la misma intensidad. ¿Ya? Entonces desde ahí es muy difícil poder concentrarme, resolver problemáticas en el día a día. Y bueno, Jean Ayres es esta terapeuta ocupacional que vemos acá, quien está detrás de esta teoría, ¿ya? Jean Ayres fue máster en terapia ocupacional, doctora de psicología educacional, tenía un postdoctorado en el Instituto de Investigación Cerebral de UCLA de Neurofisiología. Y bueno, fue a partir del lanzamiento de su libro La integración sensorial en el niño que se pone sobre la palestra finalmente la integración sensorial y sus efectos en las ocupaciones, en el juego, en el desempeño en las actividades de la vida diaria, ¿ya? Y finalmente, lo que busca es poder comprender en profundidad el desempeño ocupacional, ¿ya? Cómo llevamos a cabo nuestras actividades diarias, ¿cierto? Y su relevancia en el desarrollo también. Cómo de base la integración sensorial, ¿cierto? Y sus alteraciones pueden impactar en las otras diferentes áreas cognitivas, emocionales, de aprendizaje, ¿cierto? Independencia, autonomía. Entonces, la neurobiología del procesamiento sensorial nos muestra estas diferentes etapas, ya, por las cuales pasa la integración sensorial. Antes de llegar a un estímulo a nuestro cerebro, integrarse, interpretarlo y nosotros emitir una respuesta, tiene que pasar por esta serie de etapas, ¿ya? En primer lugar está el registro. Aquí es donde entran en juego nuestros receptores sensoriales. Por ejemplo, a nivel auditivo, ¿cierto? Tenemos receptores en el oído interno, que son el utrículo y el sáculo, y se encargan de captar todos los sonidos, ¿ya? Captan el estímulo, lo notan. Ese es el registro. Luego tenemos la modulación, que es esta etapa que se encarga, ¿cierto? El sistema nervioso se encarga de regular la intensidad de este estímulo que estamos percibiendo, de este sonido, ¿ya? Utilizando mecanismos de inhibición y excitación, realiza un filtrado de la información. Aquí estoy captando, ¿cierto? Diferentes tipos de estímulos auditivos, pero acá me voy encargando de darle más intensidad a los estímulos relevantes e ir inhibiendo los que son más accesorios, ¿ya?
En la discriminación después tenemos la organización de estos estímulos, ¿ya? Se da una interpretación en base a sus características propias. Voy en el fondo discriminando que este estímulo auditivo que capté, que registré, ¿cierto? Es más bien un sonido agudo y probablemente, ¿cierto? Se parezca a algún otro sonido que ya he percibido previamente. Entonces aquí comienza a ocurrir la integración. Comienzo a interpretar este estímulo auditivo, comienzo a darle un sentido. Ah, es la voz de mi mamá, ¿ya? En base a experiencias anteriores. Entonces, con esa integración y esa interpretación, yo puedo emitir una respuesta que sea lo más adaptativa posible en base a las demandas del entorno, ¿ya? Mi mamá me dijo X cosa, entonces yo le respondo, mamá, aquí estoy, bla, 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 ¿ya? Eso es lo que nos permite, en el fondo, esta serie de procesos, ¿ya? Responder de manera oportuna y óptima. Esto, toda esta serie de etapas, ¿cierto? Ocurre a través de nuestros 8 sentidos. 8 sentidos efectivamente son los que sabemos hasta el momento, ¿cierto? Que tenemos y que trabajan ahí de manera conjunta y continua constantemente. Los 5 sentidos que nos enseñan en el colegio siempre, ¿cierto? El olfato, el gusto, el oído, la vista y el tacto. Y además, bajo esta teoría se suman el sistema propioceptivo, que es el que nos da la conciencia corporal, ¿cierto? Sus receptores están en los músculos y en las articulaciones. El sistema vestibular, que es el que vemos acá, ¿cierto? Que ya les adelanté ahí un poquito también, va muy asociado al auditivo. Se encuentra también en el oído interno, ¿cierto? Y aquí los receptores, ¿cierto? Son los que se encargan de procesar el movimiento. Luego tenemos el sistema interoceptivo, ¿ya? Este es uno como de los más, entre comillas, nuevo, por decirlo así. Tiene mucha menos investigación, ¿cierto? Es mucha más reciente la investigación que hay, pero tiene un papel súper relevante, ¿ya? Porque este sistema es el que nos da la conciencia corporal interna, se encarga de detectar las señales fisiológicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tengo hambre, cuando estoy saciada, ¿cierto? Cuando tengo sueño, cuando me duele la guatita, la cabeza, identificar qué parte de mi cuerpo es la que me duele, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando alguna de estas etapas que vimos anteriormente, ¿cierto? O alguno de estos sistemas sensoriales se ve alterado, ya sea en el registro, en la discriminación, ¿cierto? En la modulación o en la integración. Acá aparecen los desórdenes del procesamiento sensorial, que es cuando el sistema nervioso central no procesa, organiza e integra la información de manera adecuada. Jean Ayres lo definía como un atasco de la circulación, ¿ya? Hacía esta analogía del embotellamiento, ¿cierto? Es como que estamos ahí en un taco, parados, y no podemos avanzar. Algo sucede ahí en una de esas etapas, ¿cierto? Que no deja que la información fluya de manera óptima, ¿cierto? A través del sistema nervioso para llegar a integrarse en la corteza cerebral. Y esto acarrea consigo, ¿cierto? Generalmente dificultades en el desarrollo emocional, en el aprendizaje, en la capacidad de autorregularme, en el estado de alerta, que es ese nivel de energía vital que necesitamos para funcionar en el día a día, en nuestra atención, en nuestro comportamiento, en la calidad de vida y en el desempeño ocupacional. Bien. Y existen 2 grandes desórdenes del procesamiento sensorial. ¿Ya? Acá encontramos la modulación y la discriminación. La modulación o los desórdenes de la modulación, ¿cierto? Tienen un mayor impacto a nivel emocional, en el nivel de alerta y en el nivel de actividad que tenemos en el día a día también. Acá encontramos, por ejemplo, la hiperresponsividad o hiperrespuesta o sensibilidad aumentada, como queramos llamarle, podemos encontrar muchos de esos sinónimos que apuntan básicamente a lo mismo, ya que es una respuesta exacerbada a nivel auditivo, visual, de gusto olfato, vestibular, y también podemos encontrar la hiporrespuesta en estos diferentes sistemas, ¿ya? Por el otro lado, tenemos los desórdenes del registro de discriminación. Ya podemos encontrarlos así: desórdenes de la discriminación o desórdenes del registro de discriminación. Estos tienen principalmente un impacto a nivel de planificación y organización. ¿Ya? Apuntan netamente a la capacidad de praxis cognitiva. Esta praxis, ¿cierto?, es la capacidad que tenemos de idear, planificar y ejecutar un acto motor. ¿Ya? Cualquier acto motor. Necesitamos esa serie de pasos. Entonces, los desórdenes de la discriminación van a afectar en esta capacidad de praxis que tenemos, generando las dispraxias, ¿ya? O también llamadas alteraciones motoras de base sensorial, ¿ya? Acá encontramos el hiporregistro propioceptivo, es decir, tengo una bajita conciencia corporal.
El bajo registro interoceptivo, baja conciencia del interior de mi cuerpo. Me cuesta identificar, por ejemplo, cuando tengo calor, cuando tengo frío, cuando tengo hambre o estoy saciado. Y también la discriminación táctil. Acá tenemos ciertas dificultades en la discriminación táctil para identificar, ¿cierto?, las sutilezas o las diferencias entre un estímulo y otro. Y las dispraxias, que son las que les mencionaba, ¿cierto? Estas alteraciones a nivel de praxis. Acá dificulta mucho la coordinación, por ejemplo, la capacidad de copia e imitación. Muchas veces las dispraxias impactan en el desempeño escolar y se ve mucho, por ejemplo, niños que tienen muchas dificultades grafomotrices, ¿ya? En escribir, muchas veces dan vuelta a las letras o los números, ¿cierto? Les dificulta mucho identificarlos y reconocerlos, les dificulta mucho cualquier actividad de apresto escolar, cortar con tijeras, pegar, ¿sí? Ahí la parte más manipulativa fina se ve muy afectada y también la parte más motora gruesa. ¿Ya? El poder moverme con fluidez, el poder resolver actos motores, el andar por un circuito, el realizar las actividades de actividad física, por ejemplo, en el colegio, ¿ya? Y también participar con pares al jugar en el recreo. Son niños mucho más evitativos, ¿cierto? Que se retraen, evitan juegos con movimiento y además se ve mucho el impacto a nivel emocional, en su autoestima. Son niños muy conscientes de las dificultades que presentan, ¿ya? Bien. Ahora, las herramientas de evaluación. Una buena evaluación del procesamiento sensorial, del perfil sensorial, nos va a permitir establecer objetivos concretos de intervención, ¿cierto? Que sean medibles en el tiempo y por ende mejorar de manera óptima y oportuna el desempeño, la calidad de vida de estos niños, ¿cierto? Y su participación en los diferentes contextos, en el juego con pares, en las ocupaciones más significativas, en el colegio, etcétera. Ahora, una buena evaluación se va a complementar, ¿cierto?, de estos diferentes elementos que vemos acá. En primer lugar, la anamnesis, ¿cierto?, que esta entrevista clínica nos da los lineamientos iniciales. A través de ella, ¿cierto?, conversamos con la familia, conversamos con el colegio, enviamos pautas de evaluación, ¿cierto?, que nos permitan hacernos una idea general de cuál es el motivo de consulta, cuál es el sistema principalmente afectado a nivel sensorial, ¿cierto? Y a raíz de eso podemos orientar y estructurar la evaluación en donde vamos a hacer las observaciones clínicas, ¿ya? Las observaciones clínicas pueden ser estructuradas o no estructuradas. Las no estructuradas se fijan netamente en la calidad de las respuestas adaptativas a nivel sensorial. Las respuestas adaptativas las vamos a ver ahora a continuación por cada uno de los sistemas sensoriales. ¿Cuáles son las respuestas adaptativas del sistema táctil, del sistema propioceptivo y así sucesivamente? Para que sepamos qué es lo que hay que mirar cuando estoy evaluando desde la integración sensorial, ¿ya? O cuando quiero pesquisar quizás dificultades, cuando estoy notando que un niño en contexto escolar, si es que trabajan acá en contexto escolar, estoy notando que le dificulta mucho permanecer sentado, concentrarse, seguir instrucciones, o es muy brusco en la relación con sus amigos, muerde, golpea, empuja. Esos son signos, ¿cierto?, que pueden encender las alarmas y que me hacen pensar quizás que hay una alteración del procesamiento sensorial. Cuando hay muchas desregulaciones y muy intensas a nivel emocional que cursan con auto o heteroagresiones, también generalmente hay una base ahí que está aportando desde lo sensorial. ¿Ya? Porque la heteroagresión y la autoagresión también tiene una función de regulación para ese niño o niña, ¿ya? Porque estoy buscando regularme a través de la propiocepción, a través de una entrada sensorial intensa mediante el golpe, ¿ya? Entonces es importante conocer estas respuestas adaptativas y observarlas con anticipación, ¿cierto? Para poder hacer nosotros un análisis de qué es lo que está sucediendo. Esto se complementa sí o sí con los test estandarizados, ya que actualmente los test más gold estándar, los con mayor evidencia científica, ¿cierto? Y los que más se utilizan dentro de la terapia ocupacional para evaluar los aspectos del procesamiento sensorial, son el SPM y el Winidan, ¿ya? Obviamente, además de las herramientas especializadas que utilizamos las personas que estamos certificadas dentro de la integración sensorial, que son el SIPT y el ISI. Ya estas son herramientas mucho más específicas, pero las más generales y que se utilizan generalmente en contexto escolar también, que se pasa a los padres para complementar esta evaluación, es el SPM y el Winidan.
Y también se utilizan mucho los test complementarios para evaluar, por ejemplo, el desempeño a nivel de juego, en las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Porque como ya vimos, el procesamiento sensorial tiene una influencia importante en el cómo el niño se desempeña en el juego, en las actividades de la vida diaria, en higiene, alimentación, ¿cierto? En funciones ejecutivas también, cómo está esa capacidad de inhibición, de autorregulación emocional, ya la flexibilidad cognitiva, si puedo adaptarme o no a cambios imprevistos, ya es importante hacer esa evaluación también. Bien, Natalia levantó la manito. Ahí vamos a ir viendo al final de la sesión las preguntas, ¿ya? Bien. Ahora, dentro de las pautas, el SPM tenemos acá, ¿cierto? Acá pueden verlo, la página inicial, así se ve esta pauta. Es una pauta de screening y pesquisa de dificultades en el procesamiento sensorial. Su edad de aplicación va de los 4 meses a los 84 años, o sea que tiene un amplio rango, ¿cierto?, que considera. Se subdivide en áreas a evaluar de bebés, preescolares, niños, adolescentes y adultos. Es de fácil aplicación, no requiere una certificación, no utiliza un lenguaje técnico tampoco, lo cual es bastante amistoso, ¿cierto?, para poder llevar a cabo. Considera diferencias en los contextos escolar y hogar, es decir, existe una pauta de autorreporte, ¿cierto?, que deben responder las familias, que es la forma hogar, y otra pauta escolar, que ahí responden las docentes, ¿cierto?, que mantengan un mayor contacto con la persona, con el niño o niña. Su aplicación permite una mayor detección de desórdenes del procesamiento sensorial y una oportuna derivación a especialistas en terapia ocupacional. Hay un mayor enfoque en praxias e implicancias motoras desde esta pauta, ¿ya? O sea, se asocia mucho más a identificar quizás dificultades que se puedan presentar en los desórdenes de la discriminación. Por el otro lado, el perfil sensorial de Winidan es una pauta estandarizada que evalúa patrones del procesamiento sensorial. Su edad de aplicación va de los 0 meses a los 14 años con 11 meses. Ahora actualmente salió una pauta de autorreporte para adolescentes y adultos también, que incorpora un rango etario mayor, ¿ya? Su última versión, como les decía, cuenta con este autorreporte. No requiere certificación tampoco, ¿ya? Y su enfoque va mucho más en los desórdenes de la modulación sensorial y el impacto que estos pueden tener a nivel emocional y conductual. Entonces, a raíz de esta evaluación de base que tengamos, ¿cierto? En donde identifiquemos los diferentes desórdenes del procesamiento sensorial con las diferentes herramientas que fuimos revisando, ¿cierto? Podemos entonces establecer una intervención, porque a raíz de esta evaluación podemos ya, con nuestro razonamiento clínico, ¿cierto?, poder establecer objetivos concretos de trabajo. ¿Cuáles son las áreas del procesamiento sensorial que debemos ahí potenciar, ¿cierto? Fortalecer quizás, y de cuáles quizás ya tenemos también ciertos beneficios de donde poder agarrarnos para la intervención, ya donde hay mayores fortalezas. Siempre es importante tener ese enfoque, ¿cierto? No solo desde el déficit, desde lo que falta, de la dificultad que hay. Entonces, la intervención de integración sensorial debe considerar, ¿cierto?, experiencias sensoriales, que el entorno sea enriquecido sensorialmente, que brinde oportunidades de exploración y de desempeño, generando ojalá el nivel más alto de respuestas adaptativas, ¿ya? Ahí tenemos entonces esta fórmula de intervención en integración sensorial, considerando siempre estos aspectos. Sí o sí, una intervención de integración sensorial debe tener un enfoque, ¿cierto?, lúdico, en un contexto de juego, de disfrute pleno del niño y niña, ¿ya? Que esté involucrado a través de las actividades que quiera exponerse, ¿ya? También debe estar bajo la mirada de un terapeuta vigilante, ¿ya? Que sepa qué es lo que hay que observar, que sepa cómo intencionar el ambiente, qué debo mover, qué debo adaptar para poder generar, ¿cierto?, esta respuesta adaptativa que quiero buscar en este niño o niña. Entonces, el contexto sí o sí debe estar enriquecido, ¿ya? Pero no nos referimos a este contexto enriquecido como una sala de integración sensorial último nivel, ¿cierto? Con implementaciones carísimas, no necesariamente, ¿ya? Sino que el contexto enriquecido en el sentido de que nosotros pusimos previamente ya la intención de poder generar experiencias sensoriales de movimiento, ¿cierto? De activación muscular, de tocar texturas, de poder ver diferentes colores, discriminar estímulos, ¿ya?
Y estas son las respuestas adaptativas. Acá es donde debemos tener nuestro ojo clínico, ¿cierto? Siempre puesto, activo, y mirar estos aspectos de cada sistema sensorial. Por ejemplo, a nivel táctil vamos a mirar, ¿cierto?, que el nivel de alerta sea el óptimo al interactuar con estímulos táctiles. Si yo estoy jugando, por ejemplo, con arena mágica y el niño o niña que está, ¿cierto?, realizando este juego conmigo, su cara de desagrado, ¿cierto? Evita tocarlo, llega quizás al punto de la desregulación, ¿ya? Comienza a llorar. Entonces acá efectivamente tenemos un nivel de alerta muy alto y probablemente esto me esté indicando que hay una defensividad, ¿ya? Que no es agradable tocar esta textura. Siempre recordar, ¿cierto?, que se debe hacer desde un enfoque lúdico, juego. Jamás vamos a exponer u obligar a un niño o niña a exponerse a un estímulo, mucho menos si ya previamente identificamos estas respuestas en él, ¿ya? El esquema corporal también va relacionado al sistema táctil, la capacidad de feedback motor, ¿ya? Es decir, esta capacidad de retroalimentarme de lo que estoy haciendo, de poder identificar el movimiento que estoy realizando, copiar, ¿ya? Monitorizar lo que estoy haciendo. Las habilidades manipulativas o motricidad fina también van muy relacionado al sistema táctil, ¿ya? El control motor oral, ¿ya? ¿Qué tanto puedo también manejar, por ejemplo, la comida en mi boca, si es que hay un tono muscular adecuado, ¿ya? Entonces acá también se complementa mucho quizás desde una evaluación fonoaudiológica. A nivel de sistema vestibular podemos encontrar el control postural. Esta es una respuesta adaptativa del sistema vestibular, ¿ya? Es decir, las reacciones protectoras, el poner mis manitos adelante, atrás cuando me voy cayendo. Las reacciones de equilibrio, el poder volver a enderezarme si es que me torcí un pie, por ejemplo, haciendo un circuito motor. La estabilidad proximal, ¿ya? El poder cargar y sostener mi peso, el poder sostener posturas, ¿ya? La coordinación ojo-mano, la capacidad de feed forward, de anticipación, atrapar una pelota cuando viene en movimiento, mantener un nivel de alerta óptimo asociado también al movimiento, ¿ya? Es decir, si un niño llora en un columpio, entonces no tenemos un nivel de alerta óptimo mientras interactuamos con este estímulo vestibular. Nivel de actividad también va muy asociado al sistema vestibular. Niños que son demasiado inquietos o por otro lado muy letárgicos, ¿cierto? Entonces acá nos está indicando que hay quizás alguna alteración. A nivel propioceptivo también tenemos el control postural, ¿cierto? La graduación de la fuerza, el poder yo regular la intensidad de la fuerza que necesito para ejecutar diferentes actividades, ¿ya? Como por ejemplo escribir sobre una hoja. Hay muchos niños que utilizan demasiada fuerza, que cargan mucho el lápiz, incluso llegan a romper la hoja, ¿ya? Eso nos está indicando dificultades en la graduación de la fuerza. O si al jugar sin querer, ¿cierto? Empujo a mis compañeros o utilizo demasiada fuerza que los derribo, ¿cierto? Los boto constantemente. Acá también tenemos que ir encendiendo alarmas. La alineación articular también, la laxitud articular, la cocontracción muscular y de nuevo aparecen estos conceptos de feed forward y feedback, anticipación y retroalimentación motora. ¿Ya? Si se fijan, hay varias respuestas adaptativas que se repiten por algunos sistemas sensoriales. ¿Ya? Eso quiere decir que cada sistema sensorial no es que trabaje por sí solo de manera independiente, como ya había mencionado, ¿cierto? Tienen ahí un trabajo constante y simbiótico entre sí. Sobre todo estos tres sistemas, táctil, vestibular y propioceptivo, van muy de la mano, ¿ya? A nivel visual tenemos también el control motor ocular, ¿cierto? El campo visual estable, habilidades visoespaciales, por ejemplo, al construir. Auditivo, nivel de alerta óptimo mientras interactuamos con estímulos auditivos. ¿Y qué hago con lo que escucho también? ¿Cómo discrimino esta información? ¿Cómo respondo a ella? ¿Ya? Para la intervención siempre consideramos esta triada de inputs organizadores, que es la propiocepción, la presión profunda y el estímulo vestibular lineal, constante y rítmico. Estos tres estímulos sensoriales son, ¿cierto?, por definición, estímulos organizadores, ¿ya? A nivel sensorial, que nos ayudan a que se vaya modulando la intensidad de los estímulos sensoriales, a que se integre mejor la información sensorial. Ahora, no existe una receta en integración sensorial. Ya es importante siempre considerar el perfil sensorial específico de cada niño o niña y a partir de ello vamos adaptando las diferentes actividades.
Si bien la propiocepción es por sí misma un estímulo, un input regulador, no se va a utilizar de la misma manera con un niño hiperresponsivo versus con otro hiporresponsivo, ¿ya? Tenemos ahí que ir adaptando también en base a las necesidades de cada niño, a sus intereses, qué es lo que lo motiva, qué le gusta, qué no, ¿ya? Tenemos que ir graduando la intensidad, la frecuencia, la modalidad, la hora, perdón, y momento del día, dependiendo de las necesidades individuales de cada persona, ¿ya? Hay niños que van a tener un nivel de alerta mucho más alto en la mañana quizás y en la tarde más bajito. Entonces las actividades propioceptivas quizás van a ir mucho más aplicadas en la mañana para regular su nivel de alerta y su nivel de actividad, ¿ya? Entonces es importante hacer un análisis ahí de cómo están sus rutinas, sus horarios, qué es lo que pasa en el día a día. Ahí nos agarramos de la anamnesis, ¿ya? Bien. Ahora, los patrones de disfunción sensorial o de desórdenes, ¿cierto? En general hay muchas teorías, ¿cierto?, que indican diferentes patrones de disfunción, ¿ya? Tenemos algunas teorías que nos hablan de 4 patrones de disfunción distintos, como el de Winnie-Dunn, por ejemplo, que habla de perfiles de registro, evitación, ¿verdad? Otros que hablan de 3 patrones de disfunción, u otros que hablan de incluso hasta 6 patrones de disfunción, ¿ya? Hoy nos vamos a enfocar en esta generalidad, que es como de lo que más se habla, ¿ya? En el curso, obviamente, al cual va apuntado este seminario, ¿cierto? Se profundiza mucho más en las diferentes teorías. Entonces, se habla de la hiperrespuesta o esta respuesta sensorial exacerbada, ¿cierto? Que va generalmente asociada a una evitación o sensibilidad con niños, ¿cierto? En donde podemos observar estas características, un alto nivel de alerta, ansiedad, muchas veces temor, rigidez, ya necesidad de control de lo que pasa en el ambiente más próximo. Acá el objetivo dentro de la intervención es regular la intensidad de las entradas sensoriales, porque este cerebro se está viendo saturado de tanta información que entra, ya no está siendo capaz de filtrar, de poner un pare a toda la información, ya entonces se sobreestimula fácilmente. Y ahí es donde acarrea, ¿cierto?, las alteraciones, ¿cierto?, o el impacto que puede tener a nivel emocional, mucha más irritabilidad, llanto, conductas más explosivas, ¿cierto?, intensidad en general. Y dentro de la intervención podemos considerar, por ejemplo, entregar esta triada de inputs que vimos, ¿cierto?, en un entorno seguro, buscar la calma y relajación, no presionar, ¿cierto?, la exposición de los estímulos, motivar también a la exposición utilizando, por ejemplo, sus intereses más profundos. Si le gusta Peppa Pig, entonces utilicemos Peppa Pig dentro de nuestra intervención mientras intentamos subirnos a un columpio, ¿ya? Debemos hacer sus entornos predecibles. Es clave anticipar, ¿ya? En niños que son más hiperresponsivos, que tienen este perfil de evitación y sensibilidad, sí o sí hay que anticipar a nivel cognitivo, ¿ya? Darles esa calma, esa contención que necesitan a través del entorno. Por otro lado, la hiporrespuesta, ya que se asocia generalmente a esta búsqueda de sensaciones. No estoy registrando, no estoy sintiendo tanto la información sensorial, tanto del entorno como de mi propio cuerpo, ¿cierto? Entonces voy, ¿cierto? Y salgo a buscar estas sensaciones que necesito. Ahora, muchas veces en este patrón de búsqueda, el cerebro se pasa un poco de la raya buscando sensaciones. Entonces me lanzo desde el sillón, voy y escalo un árbol y me lanzo desde lo alto del árbol, ¿cierto? Entonces se asocia generalmente a conductas muy desinhibidas, ¿cierto? En donde no se mide tanto los riesgos, ¿ya? Entonces ahí entran ciertas problemáticas también de la seguridad. Y en esta búsqueda de estímulos intensos constantes, el cerebro se desorganiza, se pasa de la raya con esta intensidad, ¿cierto? Y andamos ahí como este demonio de Tasmania, que andaba como de esquina a esquina, revoloteando, desorganizado por la vida, una cosa así, ¿ya? Entonces el nivel de alerta está alto constantemente, no entra la información suficiente a nivel sensorial, ¿cierto? Entonces se pasa con esta búsqueda. Impacta obviamente en la capacidad de organización y planificación, de poder prestar atención a lo que sucede en mi entorno, ¿cierto? Porque estoy ahí ocupado buscando sensaciones. Acá el objetivo en la intervención es organizar estas entradas sensoriales, porque sí, está saliendo a buscar lo que necesita a nivel sensorial, ¿cierto? Para regularse. Está saliendo a buscar quizás el sonido que necesita, la entrada propioceptiva mediante golpes, pero debemos hacerlo de manera organizada. Acá entregamos un alto input sensorial,
ya, de esta tríada que vimos, mediante una dieta sensorial. Lo ideal acá es esto, ¿cierto? Esta dieta sensorial que involucre actividades organizadoras en todas las actividades de su día a día, ¿ya? Y por el otro lado, el hiporregistro, que es este bajo nivel de alerta también, porque no estoy ni siquiera registrando, no estoy percibiendo los estímulos. Ya de entrada, ¿cierto? Se ve alterado el procesamiento sensorial. Acá los receptores son, ¿cierto?, los que están ahí un poco fallando con su trabajo. La información sensorial no alcanza a ser percibida y de ahí impacta en todas las etapas hacia adelante, ¿ya? El objetivo es aumentar el nivel de alerta porque estamos absolutamente desconectados, letárgicos, y entregar inputs energizantes que ayuden a activar y conectar con el entorno. Ahora, esta dieta sensorial de la que hablábamos, ¿cierto? Es una de las estrategias más utilizadas dentro de la intervención porque tiene mucha base científica también de su efectividad, ¿ya? Porque se utiliza, salimos un poco como de esta idea de que es suficiente solo el contexto clínico de la terapia, ¿cierto? Y entregamos estos inputs sensoriales a lo largo de todo el día, en la casa, en el colegio, que es donde mayor cantidad de desafíos pueden presentar los niños y niñas que presentan desórdenes del procesamiento sensorial. Ahí es donde necesitan regularse, no solo en la clínica de terapia ocupacional, ¿ya? Entonces la dieta sensorial desde ahí es una herramienta súper enriquecedora. Y es un plan de acción personalizado, ¿cierto? Que brinda los inputs sensoriales que el cuerpo necesita en el momento determinado, que pueden ser más en la mañana, más en la tarde, al mediodía, dependiendo de las necesidades de cada niño. Para eso es clave realizar una buena evaluación, ¿cierto? Completa, conocer a profundidad el perfil sensorial y que las familias comprendan también que toman un rol de coterapeutas, ¿ya? Ahora, es importante que la intervención sí o sí siempre se complemente, no solo de entregar inputs organizadores, ¿cierto? Esta triada que vimos de estímulos en la clínica, en la casa mediante la dieta sensorial, sino que también siempre debemos apuntar a esta comprensión de que los ambientes sean sensorialmente amigables, ¿ya? Debemos sí o sí adaptar los ambientes y entregar elementos de regulación externa para favorecer la calidad de vida de nuestros niños y niñas. Entonces, vamos a trabajar porque los entornos favorezcan esa atención sostenida que queremos lograr. Que haya un aprendizaje significativo, ¿ya? O sea, no estoy aquí sentada sufriendo contra mi voluntad y tratando de inhibir estos estímulos que siento con tanta intensidad, ¿cierto? Sino que tratamos de hacer el ambiente lo más acogedor posible, reconociendo esta diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje, ¿ya? No solo en el ámbito escolar, sino que esto también lo vemos, por ejemplo, en contexto más laboral, ¿ya? O en universidades, que ahí se hace todavía más difícil, ¿cierto?, hacer esta inclusión y hacer los espacios universalmente accesibles a nivel sensorial. Dentro de las consideraciones es, por ejemplo, disminuir la intensidad de los estímulos auditivos. Obviamente, si es que tenemos una hiperrespuesta auditiva, ¿cierto? Hay que apuntar a esa cancelación de ruido con elementos de regulación externa como canceladores de ruido, ¿cierto? Que pueden ser este tipo de audífonos y ahora existen unos que son mucho más chiquititos, sutiles y que van por decibeles también. También apuntar a los factores más visuales. Si es que el factor acá que hay que trabajar es una hipersensibilidad visual, por ejemplo, vamos a tratar de ambientar los espacios de manera equilibrada, con colores que no sean tan vibrantes, ¿cierto? Utilizar luces más tenues quizás, tratar de no poner tanto estímulo visual como por ejemplo pósters, ornamentación, etcétera. Facilitar elementos de regulación externa en base a las necesidades, como pueden ser, por ejemplo, lo que vemos acá, esta banda elástica en las patas de la silla, ¿cierto? Para regularme a través del movimiento, del input, ¿cierto? En la activación muscular. Podemos utilizar también este tipo de adaptaciones como vemos acá, cojín propioceptivo, fidget toys, ¿cierto? Los clásicos fidget que se están haciendo cada vez más conocidos, también utilizados, afortunadamente, se consideran como elementos de regulación externa, ¿cierto? Entonces, ojalá los espacios ofrezcan este tipo de elementos de autorregulación. Y acá les dejo también este ejemplo que encontré por ahí, que lo encontré maravilloso, que es el Hockey Plaza en un centro comercial de Lima, en donde adaptó, ¿cierto?, todo un espacio amigable a nivel sensorial, para que las personas cuando vayan al centro comercial, ¿cierto?,
y que tienen sensibilidad aumentada o alteraciones del procesamiento sensorial, ¿cierto? Y se sientan saturadas en algún punto, puedan dirigirse a este espacio seguro, ya que inhibe, por ejemplo, los sonidos, tiene aquí estos puff, peritas, ¿cierto? Que entrega una presión profunda constante y nos pone en esa posición fetal reguladora. Baja la intensidad de las luces también, ya porque sabemos que el exponerse a un contexto así sobrecarga y sobreestimula bastante. ¿Ya? Entonces, esa es en el fondo el punto al cual queremos llegar, ¿ya? Esa adaptación de ambientes, esa consideración. Bien, hemos llegado entonces al final de este seminario. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este es un tema que me gusta muchísimo. Vuelvo a dejarles acá lo que presentamos al inicio con Ruth, ¿cierto? Para que puedan ver el código QR ya del curso en la profundización de este tema. Y pasamos ahora sí a las preguntas. Ahora sí les voy a pedir que levanten la manito para que puedan activar sus micrófonos. Ya yo voy a ir nombrando ahí a la persona que levante la manito para que pueda activar. Ya, Javiera Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javiera. Ya, bueno, frente a a todo lo que he escuchado hasta ahora, porque igual ingresé un poquito tarde, Ujú, eh, tengo una duda bastante típica que puede ser básica frente a la temática. ujú, Bueno, en primera instancia yo tengo un hijo con alteración sensorial. ok. Él fue diagnosticado con, eh, con un trastorno de integración sensorial, el cual Ya. no es catalogado como el TEA mismo. De hecho, en el alta y Ujú. diagnóstico, este no es TEA en sí. Y frente Claro. a lo que he estado escuchando, es como la base de todo el tema sensorial y la integración sensorial en la temática. A ver si entendí tu pregunta, Javi. Tu pregunta o tu duda es si es que los desórdenes del procesamiento sensorial son como lo mismo que el autismo. Sí, Ya, querida, no, no es lo mismo, ¿ya? Bueno, al inicio de del seminario apunté un poco más a profundizar eso, ¿cierto? En donde hablaba de los criterios diagnósticos, en la identificación que se claro. considera en el DSM-5, ¿ya? El DSM-5 implementó en su última actualización, ¿cierto? La hipo o hipersensibilidad sensorial dentro de los criterios, pero puede o no estar presente en el autismo, ¿ya? No es algo que vaya ahí sí o sí de la mano. Es muy común, es muy alta su coexistencia, sí, ¿ya? Pero no es algo que sí o sí nos determine, ¿cierto? O sea, si estamos con un niño o niña que tiene un desorden del procesamiento sensorial, no quiere decir que tenga autismo, ¿ya? Ah, ya. O sea, frente a los parámetros de diagnóstico y evaluaciones, puede, pueden interferir uno del otro o no. Claro, exacto. Puede o no estar presente. Es muy común su coexistencia, sí, pero no necesariamente se asocian, ¿ya? Bien. Comprendo. Gracias, Javiera, por tu Muchas pregunta. gracias a ustedes. Tenemos acá a Francisco Navarro. Dale, Francisco, a ver si puedes activar tu micrófono. ¿Se escucha? Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, te escucho claro. Ok. Um, tengo dos preguntas. Ok, Um, la primera es más corta. bien. Eh, bueno, estoy siguiendo a una doctora desde Argentina y me he dado cuenta que es algo controversial. Ella es experta en autismo y ella está siempre como emitiendo posts de críticas con respecto a que el diagnóstico del trastorno del espectro autista es solamente como observacional y Ujú. que solamente se cotejan o se evalúan conductas. Y dice de que deberían aplicarse como las pruebas médicas para poder descartar. Le escribí a ella porque lleva varios posts como con esa tónica, esa dinámica, y no me respondió. Pero usualmente no responde, es algo que suele suceder. Ajá, Como ni por interno ni a los posts, porque hay varios que como que le escriben en contra y todo eso. ya. Pero entonces quería saber si usted conocía alguna prueba médica, como no sé,
que existiera al respecto, porque yo busqué en internet, estuve investigando y no existe absolutamente ninguna. Ujú. Bien, gracias Francisco. Bueno, sé de quién hablas. Sí, está muy controversial actualmente ese tema porque esta doctora a la cual mencionas critica la base científica de la integración sensorial y menciona de que no hay evidencia suficiente, ¿cierto? Sin embargo, sí la hay. Sabemos que es una teoría, ¿cierto?, reciente, entre comillas, salió en el año 72 y de ahí ha ido surgiendo y profundizando en los diferentes estudios. Que dentro del curso, de hecho, les comparto un montón de material complementario y de lectura, ¿cierto?, que complementa y que sustenta esa base teórica. De hecho, va el libro de la integración sensorial y el niño. Pero si bien no hay evaluaciones médicas como tales, ¿ya? Sí hay ciertos estudios que destacan, por ejemplo, que mediante una resonancia magnética se ha identificado ciertos cambios en la corteza somatosensorial, ¿cierto?, que se da en el autismo. ¿Ya? O sea, un cerebro autista tiene ciertos cambios en las conexiones neuronales en la corteza somatosensorial, que esta corteza es la que se encarga de procesar la información relacionada a la integración sensorial. Ya, entonces, estos estudios recientes nos van indicando, ¿cierto?, que hay ciertas bases ahí asociadas a la parte más clínica, neurológica. Ahora, sí hay evaluaciones estandarizadas que apuntan mucho más, por ejemplo, al desempeño propioceptivo, motor relacionado a la praxis, que también tiene una base neurológica, ¿ya? O sea, está asociado a los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, lo profundizamos y lo vemos también en el curso, ¿ya? Está el SOCIEM, el COP-R, ya que son pautas que lanzó Erna Imperatore y Gustavo Reynoso, ¿cierto? Que son, hay eminencias en la integración sensorial de la USC, que es la clínica donde salió, Gineers, ¿ya? Entonces ahí tenemos sustento en el fondo. Hay mucha base teórica. ¿Ya? Así que ahí los animo a inscribirse al curso, que ahí va mucho material respecto a esto. Perfecto. Sí, no, o sea, con eso quedo súper, porque yo al menos hice mi investigación, usted me responde directamente que no hay. Lo de la base teórica no lo pongo en duda, en lo absoluto. O sea, existe, independiente de la crítica que ella puede hacer. Claro. La otra pregunta es, y de hecho, obviamente, igual de alguna forma trastoca mi vida personal, porque me doy cuenta de que lamentablemente de alguna otra forma hay muchos profesionales que no están especializados en diagnóstico del TEA e incluso están aplicando sin tener certificaciones, cuando hay cursos que usted mejor que nadie sabe que necesitan ciertas certificaciones y algunos lo están aplicando de forma irresponsable y antiética. Pero con que básicamente hay una pandemia de diagnóstico del TEA y el DSM no es, finalmente no es tan categórico como de un perfil. Y de hecho nosotros teníamos a la profesora Wendy, que tiene el CEITEA, que es un centro aquí en Arica. No sé si alguna vez lo escuchó, pero ella trabaja con médicos, ha trabajado hasta con médicos con Santiago, o sea, de Santiago, y enviando informes, como dando lo que es el diagnóstico de parte de ella, que obviamente es el informe, porque el diagnóstico sabemos todos que no lo hace un psicólogo. Pero yo a ella le hice varias consultas y me dice que no hay un perfil establecido y siempre hay una ambigüedad respecto al diagnóstico del TEA. Y, o sea, yo porque digo que esto traspasa hacia mi lado personal, porque tengo a mi hija y mi hija, ya varios psicólogos, terapeutas ocupacionales, incluso ya tuvo el síndrome de Guillain-Barré y por eso entró a Teletón. Y también en Teletón nos dijeron como, pero su hija probablemente tiene TEA. Le hicieron el IVADEC, la psicóloga que le hizo el IVADEC le dijo probablemente tiene TEA. Y yo, obviamente nosotros lo conversamos con, que era nuestra profesora, y ella nos dijo, en realidad, como muchas veces el perfil sensorial de una persona con trastorno de déficit atencional y hiperactividad, de alguna forma tiene similitudes, pero el perfil sensorial, pero nos dijo como en lo absoluto. Entonces, yo tengo esta situación de que en verdad es muy ambiguo, los criterios diagnósticos son ambiguos porque están ahí, pero no hay una profundización de cómo tiene que ser. Y a diferencia de otros manuales que siempre tendrían libros de otros autores que clarifican y profundizan cómo realmente poder desglosar y establecer los criterios diagnósticos, cómo entenderlos en profundidad, al menos de momento no existe. Sí.
Sí, Francisco, absolutamente pasa bastante. Disculpa, para responder porque alguien puso que mal que Francisco diga prácticamente pandemia. De hecho, es una pandemia, por eso le digo, a mi hija la han tratado de diagnosticar en más de una ocasión. Y de hecho, sí. ¿Por qué? Porque hay profesionales que se ajustan a hacer su trabajo y hay muchos psicólogos, lamentablemente, que están, lamentablemente, haciendo malas prácticas con respecto a eso. Y están tratando, como evaluando y no lo evalúan de la forma adecuada. Sí, es verdad. Bueno, en verdad, esto que mencionas da para mucho, ¿cierto? Es una conversación que debiese ser bastante profunda porque efectivamente es algo que sucede en la actualidad. Las evaluaciones no están siendo, ¿cierto?, lo más éticas que nos gustaría a profesionales que nos realizamos en el área, ¿cierto? Pero sí, es una realidad, ¿cierto? Que hay que abordar, que es necesario ahí profundizar. Gracias por traerlo a colación igual, ¿cierto? Pero como te decía, es algo que nos da para mucho. Ya, lamento también tu experiencia. Me ha tocado también recibir muchas familias con la misma situación, ¿cierto? En que han pasado por lo mismo. Y además hay que considerar el alto costo también de poder acceder, ¿cierto?, a una identificación o a un diagnóstico. Ya, Sí, son entonces carísimos. no es un tema menor. Bueno, mencionaban por ahí el A22, el ADR, ¿cierto? Que son también instrumentos gold estándar en la actualidad, ¿cierto? Para la evaluación, pero que tienen un alto costo y no es menor de considerar eso. ¿Ya? Entonces, importante lo que mencionas, Francisco, así que Sí, gracias. solamente como para ver si me puede quizás dar una referencia, la puedo poner en el chat, de realmente un manual o un Ujú, texto que ujú. desglose todos estos criterios diagnósticos para profundizarlos y explicarlos de forma que se explaye, porque de verdad yo he revisado un montón de veces, he revisado el MSD, que obviamente no es DSM, que es otro, Ujú. que se utiliza a nivel mundial por la medicina, porque Sí. no hay forma de decir como, este es. ¿Tiene usted algún texto, alguna bibliografía, alguna referencia? Actualmente tengo uno en mente, pero podría comprometerme a enviarlo a Adipa para que se pueda compartir quizás por la plataforma, porque no me acuerdo como del nombre exacto para que lo puedas buscar, ¿sí? Pero me comprometo a poder compartirlo para que lo socialicen desde Adipa. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos entonces, nos quedan ahí un tiempito para algunas preguntas más. Benjamín León tiene la manito arriba. Adelante, Benjamín. Hola, muy buenos días, perdón, muy buenas noches. Hola, muy Eh, bien. Tengo dos preguntas, igual que Francisco, pero son muy diferentes. Bien. Eh, Disculpa, te voy a interrumpir un poquito. Vamos a intentar tratar de sintetizar lo máximo posible las preguntas, ya para darle espacio a lo máximo de personas que podamos también, ¿ya? ya, eh, la pregunta es cortita. Mire, cuando los autistas, ¿por qué empiezan? Sé que la pregunta es media errónea, o no sé cómo lo podría decir. Ujú. ¿Por qué los autistas mueven las manitos, se mueven, hacen esas cositas? ¿Ya? Esa ¿Esa es es mi una pre- pregunta? Sí, y después viene la siguiente. Bien, esto que mencionas de conductas como de movimientos repetitivos son estereotipias, ¿ya? Y las estereotipias tienen también una función de autorregulación a nivel sensorial. Me Ajá. muevo constantemente, sacudo mis manos, me pongo en puntitas, ¿cierto? Todo ese tipo de estereotipias o movimientos repetitivos tienen esta función de autorregulación. Quizás me falta entradas de información sensorial, por ende las realizo, o bien puede que esté más saturado, ¿cierto? Y es una forma de regularme o calmar mi sistema nervioso. ¿Ya? Esa es la función. Y la siguiente pregunta es la siguiente. Bien. ¿Es bueno em, hacer que esas estereotipias, perdón que me cuesta decir las palabras, em, se pueden así como que no lo hagan niños, que no haga eso? Ya, mira, O es, acá es importante, en la estereotipia, importante identificar si es que representa un riesgo para la persona o su entorno o no. Si la estereotipia no representa ningún riesgo, entonces no hay por qué bloquearla, inhibirla, ¿cierto? Simplemente desde un enfoque muy de derecho, ¿cierto? Mirando a la persona, como sujeto, ¿cierto? Permitirle esa autorregulación, ¿ya? Porque no está pasando a llevar nada en su entorno, ¿ya? Entonces...
si esta estereotipia, este movimiento repetitivo, sí implica una autolesión para sí mismo o para otra persona, entonces debemos tratar de reemplazar esta conducta por otra autorregulación que sea más oportuna, que sea más óptima, ¿sí? Que no represente ningún riesgo. Que podría ser, por ejemplo, pasarle algún fidget toys, ¿sí? Cuando esté implementando esta estereotipia que involucra una autoagresión, pasarle, por ejemplo, una pelota y brindarle presión profunda que calma, ¿sí? Entonces podemos reemplazarla por conductas que sean más, entre comillas, adaptativas, ¿sí? Ya. Exacto, como dice Valesca muy bien en el chat, ¿cierto? Es mejor reemplazar que solo eliminar porque le estamos restringiendo su autorregulación. Eso es, exactamente. Ya, muchas gracias. Bien, ahí Natalia Tapia tiene la manito. Adelante, Natalia. Hola, Hola. buenas noches. Bueno, yo soy educadora de párvulo y más bien que una pregunta, es como el trabajo colaborativo entre todas las áreas. Bien, Ya nosotros como educadora no podemos diagnosticar, pero sí podemos observar diversas conductas, autoagresión o acciones repetitivas que presentan los párvulos. ¿Ya? absolutamente. Nosotros logramos, después de un arduo trabajo, podemos lograr conversar con las familias y que ellos puedan asistir al área de salud, Ya. que por ende no es como, yo estoy viendo esto como del área de educación, no es como llegar y decirle, oiga, puede que tenga un tipo de autismo o puede tener una hiperactividad, yo no puedo decir eso, pero sí puedo pedir que lo lleven a un médico y que ese médico, el pediatra, lo deriva a un neurólogo, etcétera, ¿ya? Exacto. Pude observar que usted muestra dos herramientas de evaluación, que una va desde los 0 meses y otra desde los 4 meses. Sí. Yo soy educadora de bebés, o sea, yo he podido observar estos tipos de conductas o estereotipias, que dijo usted, desde muy pequeño, ¿ya? Pero mientras no hay un posible diagnóstico, porque al final lo que hacen los neurólogos es derivar a un autoterapeuta, derivar a fonoaudiólogo, hacer diversas derivaciones que también son costosas, nosotras es muy difícil poder trabajar esto en familia, ¿ya? Porque siempre se habla de que la familia tiene que también interiorizar la información, hacer un proceso de digerir toda esta información, ¿ya? Y nosotras lo que hacemos es crear experiencias de aprendizaje diversificadas, o sea, ponemos diversos juegos para todos los niños y niñas. No es como el colegio que todos se sientan y hacen una actividad, no, nosotros debemos poner muchas actividades en una sala. Perfecto. Entonces, más bien, mi aporte en esta ocasión es que podamos trabajar todas las áreas, ya sea de salud, usted como terapeuta ocupacional, nosotros como educadores, trabajar en conjunto, ya poder, porque muchas veces a nosotros damos informes que no llegan a ustedes como terapeuta, o a veces las familias no comentan que los niños van a jardines infantiles y queda ahí. Entonces al final lo que nosotros debemos hacer es como un trabajo en conjunto, estar llamando, preguntando, porque muchas familias no informan. Entonces me he dado cuenta que aquí en este taller hay muchas familias y también los invito a que ustedes hagan estos enlaces para que nosotros podamos dar la mejor experiencia para sus niños. Absolutamente. Gracias, Natalia, por tu aporte Muchas gracias. valioso. Absolutamente, porque es importante considerar ese aspecto. De hecho, a mí me encanta que estas pautas, o sea, no por nada, estas pautas que presenté, ¿cierto? Que son el SPM, el WINIDAN, consideran los dos contextos, ¿ya? Porque hay evidencia científica que demuestra también que el perfil sensorial, el procesamiento sensorial, es dependiente del contexto, del entorno, ¿cierto? Y de la situación. El nivel de alerta es dependiente también de las diferentes horas del día, ¿cierto? De aspectos de salud. Si es que, por ejemplo, me duele la guatita, me duele la cabeza, estamos con un niño autista no verbal, por ejemplo, muy difícil es que exprese, oye, me duele la guatita, y su única forma, ¿cierto?, de expresarlo quizás es mediante conductas que son consideradas socialmente, entre comillas, disruptivas. ¿Ya? Entonces, ahí es importante afinar el ojo, observar, ¿y quiénes son las personas que pasan mucho tiempo con nuestros niños? Evidentemente docentes, ¿ya? Docentes, familias y el diferente equipo interdisciplinario que yo
nunca me voy a cansar, ¿cierto?, de apuntar a ese trabajo colaborativo que sí o sí debemos realizar. Así que gracias, Natalia, y por tu aporte. Bien, Ige, sí, mi Ige es teosensible. Gracias, Catalina, ahí por compartirlo. Agradecida de que me quieran seguir. Bien, nos queda la última preguntita, yo creo. Ya tratemos de sintetizarlo a ver si es que alcanzamos a abordar dos más. Ya, María Jesús Valenzuela, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el seminario, muy, muy bueno. Soy colega de usted, también soy terapeuta ocupacional, pero hace muy poco egresada y me ha Bien. tocado como experiencia, mi primera experiencia fue en contexto educacional, y también con este mundo neurodiverso que tiene que ver con la condición de espectro autista. Mi Ujú. pregunta es la siguiente. Me pasó mucho el año pasado de conocer a muchos niños con la condición no verbales, y mi consulta es la siguiente. Había en muchas ocasiones niños desregulados, eh, y que presentaban muchas conductas disruptivas, tanto autoagresivas como de agresión a terceros. ¿Ya? Tías, yo personalmente, los mismos compañeros. Este tipo Ya. de conductas disruptivas o de autoagresión puede pasar Ujú. por algún tema de regulación a nivel sensorial, o tiene que ver con otro tipo que se pueda presentar por otras conductas, o sea, desde otras áreas. Eso. Ujú. Ya, perfecto. Gracias, María Jesús, por tu pregunta. Efectivamente tiene una base sensorial, pero no es el único factor que influye, ¿ya? O sea, una conducta es compleja, ¿ya? Las conductas son complejas, tienen una base cognitiva, hay ahí cierto trabajo de las funciones ejecutivas, nuestra capacidad de inhibir, de control, de autorregulación, de flexibilizar. Entonces es importante, ¿cierto?, tener una mirada integral. ¿Ya? Considerar todos los aspectos que pudiesen influir en que se desencadene una conducta, entre comillas, disruptiva. No, no me gusta mucho apelar a ese concepto, pero digámoslo así, ¿ya? Y que pudiese desencadenarlo. Entonces es importante hacer un análisis exhaustivo de qué pasa previamente. ¿Hubo algún cambio en el ambiente que pudiese desencadenar esta desregulación o esta situación desafiante? ¿Hubo quizás algún cambio imprevisto en la rutina? ¿Se hizo algo antes? ¿Hubo algún sonido, algún estímulo quizás sensorial? ¿Alguien lo tocó de manera imprevista, sin avisar por detrás, ¿cierto? Entonces, desde ahí es importante conocer su perfil sensorial. Si tenemos niños no verbales, ¿ya? Sí o sí hay que conocer su perfil sensorial para saber qué factores sensoriales pudiesen desencadenar esta situación desafiante, ¿ya? Porque sí o sí hay una carga sensorial en ello, pero también tenemos que mirar más allá, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel conductual? Está quizás muy desregulado porque no hay rutinas en su casa, no durmió bien, le duele algo, un montón de factores, ¿cierto? O está queriendo comunicar algo y no están los elementos adecuados en el ambiente. Quizás no está teniendo algún sistema de comunicación aumentativo alternativo y por ende su forma de comunicar para que lo escuchen finalmente es desregularse, ¿ya? Entonces hay que considerar sí o sí todos los factores que pudiesen influir. Claro, porque por lo general, la gran mayoría de las veces era que venía desde la casa, tempranito en la mañana, llegaban llorando, llegaban tirando mesas y ya agrediéndose al punto ya de una autoagresión. Entonces, obviamente ahí entraba como a jugar un poco yo, de buscar las herramientas para poder que ellos se autorregularan, poder buscar como... Entonces era como esa mi duda, si era como solo de una base sensorial o tiene que ver como con otro tipo de cosas que pudieran pasar que también produjeran esta desregulación. Bueno, bien, gracias María Jesús, espero Muchas haya gracias. respondido tu duda. Bien, hay una pregunta interesante en el chat que dice, Paloma, quisiera saber si habrá tiempo para contestar mi pregunta. ¿Han observado y o identificado impactos del proceso de pandemia en el desarrollo de la niñez que influyan en el procesamiento sensorial y en el proceso diagnóstico de TEA? Ya, ese es un tema bien controversial, ¿cierto? Y súper interesante, porque efectivamente a raíz de la pandemia, ¿cierto? Y esta deprivación sensorial que ocurrió en ese contexto, ¿ya? Porque niños en edades claves del desarrollo, previo a los 5 años, ¿cierto? Que es donde
donde más conexiones neuronales tenemos y por ende tenemos que usar mediante la experiencia, el contacto con el entorno, el correr, el moverme, ¿cierto? Voy desarrollando habilidades óptimas de integración sensorial, de desarrollo motor, ¿cierto? Entonces, como ese aspecto se vio tan restringido, hubo una deprivación sensorial, efectivamente aumentaron mucho, ¿cierto? Los diagnósticos de desórdenes del procesamiento sensorial. Ahora, como ya había mencionado, ¿cierto? Esto no necesariamente significa que exista autismo, ¿ya? Muchas veces me ha tocado un montón, desde mi experiencia personal, recibir niños y niñas, ¿cierto? Con diagnósticos muchas veces erróneos, identificaciones erróneas, ¿cierto? Y que de base era netamente un desorden del procesamiento sensorial, ¿ya? Entonces es importante hacer esa diferenciación, ¿ya? Pero efectivamente tuvo ahí sus efectos a nivel de procesamiento sensorial la pandemia. Bien, creo que ya estamos en el tiempo. Queda la última preguntita que la voy a ver por el chat porque es más rápido de responder. Ya, Rocío dice, quedé con una duda respecto a los instrumentos. ¿El perfil sensorial a secas es diferente al perfil sensorial de Winnie Dan o son lo mismo? Ya, sí, son diferentes. Está el SPM y el perfil sensorial de Winnie Dan. Ya, el SPM es el Sensory Processing Measure, ya, que por sus siglas en inglés, y el perfil sensorial es el de Winnie Dan. Ya, ambos están en sus versiones más actualizadas, que son la versión 2, SPM 2, Winnie Dan 2. ¿Ya? Bien, eso entonces, muchísimas gracias infinitamente por su participación, por estar aquí el día de hoy, por darse el tiempo. Espero que esta charla haya sido lo más provechosa posible para ustedes, ya que lo hayan disfrutado tanto como yo y están absolutamente invitados, invitadas a que puedan tomar este curso de profundización del procesamiento sensorial en el autismo, ya. Así que espero verlas ahí. Ojalá me puedan seguir también en mi Instagram, Teosensible. Feliz de recibirlos. Así que eso, nada más que agregar. Les dejo un abrazo gigante. Que tengan muy buena noche. Nos vemos. Muchas gracias, docente, por su seminario y por ello ya vi que algunos ya se inscribieron al curso. Entonces, seguramente va a haber uno que otro.